Clara, cuando quieras. Buenos días. Buenos días, ¿Me Clara. escucháis bien? Sí, Genial. perfectamente. Bueno, perfecto. Pues nada, lo primero agradeceros a todos que estéis aquí, que hayáis reservado este huequito para que os podamos contar qué herramientas tenemos para poder ayudaros. Y bueno, yo lo que voy a hacer es poneros un poquito en situación de por qué son necesarias este tipo de soluciones, en mi caso Teramind, ¿no? Y nada, después os voy a dejar con Carlos, que os va a enseñar ya una parte más práctica de Teramind y así veis toda la potencia, ¿no? Bueno, pues al final la situación en la que nos encontramos, que todos lo sabemos, ¿no? Por el tema del COVID, pues la mayoría de las empresas han encontrado una única forma de continuar y es a través del teletrabajo. ¿Qué ocurre con esto? Pues el proceso que se ha llevado a cabo para digitalizar ciertos procesos o ciertos departamentos ha ido muy deprisa, pero no ha ido de la mano, no ha ido en paralelo el tema de seguridad. Entonces, claro, al final las empresas van a necesitar Disculpa, Clara. herramientas como Teramind. No veis la pantalla, ¿verdad? No estamos No viendo veis la la pantalla. pantalla. Vale, a ver, dame un segundo. Y decidme si la veis ahora. Ahora, perfecto. Vale, estupendo. Bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? El tema del confinamiento y el teletrabajo han acelerado las necesidades que tienen las empresas de digitalizarse, pero la seguridad no llega al mismo ritmo, entonces pues esto ha llevado que se sufran más amenazas, se sufran más fugas de información y en definitiva, pues bueno, solamente lo que va de año, y este dato que os voy a dar es de mediados del mes de enero, o sea que ya habrá crecido bastante. La Agencia Española de Protección de Datos nos ha dicho que ya se han sufrido más de 1000 brechas de seguridad. Así que, bueno, es evidente que vamos a necesitar herramientas de este tipo. Más cositas sobre Teramind. Pues bueno, deciros que es una empresa que está fundada en 2014, que es una empresa, una solución ya madura en el mercado, que de hecho es líder a nivel de lo que se conoce como web, ¿no? No es más que el análisis del comportamiento de usuarios, y que la flexibilidad que nos da Teramind nos va a permitir llegar a empresas de todo tipo, ¿no? De todo tipo de sectores, de todos tipos de tamaños. De hecho, más de 2000 organizaciones ya están trabajando con esta solución y con resultados muy positivos. En este gráfico lo que vemos, pues, bueno, a simple vista es sencillo. Vamos a poder ver desde el 2015 la tendencia creciente que hemos tenido en estas brechas de datos, en esta cantidad de información que queda expuesta, y si nos fijamos en el último año que tenemos en la gráfica recogida en el 2019, vemos que el dato ya es realmente alarmante, ya no solamente la cantidad de datos que quedan expuestos, sino también los costes que esto supone a las empresas y lo que es incluso peor, ¿no? Que es la cantidad de días de media que las empresas, las organizaciones van a tardar en poder responder o en poder dar una solución, ¿no?, a esta brecha de seguridad. Esto, claro, aparte de temas de costes, va a suponer una pérdida o va a perjudicar la reputación o la imagen de las empresas. Así que es evidente que necesitamos una solución como Teramind. Para quien no lo conozca, las siglas WPH pues no son otra cosa que las siglas de Working from Home, de teletrabajo. Y es que, bueno, al final el teletrabajo, aunque quizá en España era algo más desconocido o más aislado, en otros países europeos ya estaba a la orden del día, era un método de trabajo más que reconocido. Lo que nos hace pensar que no se va a ir cuando se solucione un poco todo este lío que tenemos montado con la pandemia, sino que ha venido para quedarse. Y ya simplemente si nos fijamos, por ejemplo, en datos de Madrid, más del 40% de los trabajadores están trabajando total o parcialmente desde casa. Como vemos en esta diapositiva, lo que nos está diciendo es que el 65% de las amenazas internas que sufren las empresas viene de mano de los propios empleados, de los trabajadores internos, y que de este 65%, un 95% se va a deber a errores humanos, ¿no? Porque al final, al que más que al que menos, pues nos pasa que mandamos un correo a quien no debemos, o a mí, sin ir más lejos, el otro día, sin querer, le pasé a un compañero una clave que no debería haber compartido, ¿no? Y al final eso no deja de ser una fuga de información, no deja de ser
una pérdida de datos. ¿Qué ocurre con esto? Pues que al final, personal de IT, como mi compañero Carlos, pues es algo que realmente les preocupa porque muchas veces no disponen de las herramientas o de las soluciones para poder frenar este tipo de amenazas. Así que aquí es cuando llega Terramine. ¿Y por qué Terramine? Pues Terramine porque, aunque aquí pone que reemplaza, quizás reemplazar es una palabra, no sé, demasiado atrevida, pero sí que vamos a poder englobar en una misma solución, en una misma plataforma, funciones que de otra manera podríamos tener hasta con 7. Entonces, claro, si en una solamente vamos a poder recoger todas estas funciones, vamos a ahorrar tiempo, dinero y vamos a ser más eficaces. ¿Qué tenemos o qué herramientas o qué funciones nos va a dar Terramine? Pues bueno, nos va a dar varios módulos con varias funciones. Por ejemplo, empezaríamos con el tema de análisis de comportamiento de usuarios. Vamos a poder detectar comportamientos anómalos. Vamos a poder saber de esta manera cuáles son los usuarios que más ponen en riesgo nuestra organización y de esa manera llegamos al segundo punto, que sería la detección de amenazas internas. Una vez detectadas estas amenazas, vamos a poder prevenir que se filtren datos que no deberían, datos sensibles, datos no autorizados. Llegaríamos al siguiente punto, que es DLP, la prevención de pérdida de datos. La potencia que tiene la herramienta, la potencia que tiene Terramine nos va a permitir detectar, digamos, o proteger estos datos no solamente a nivel de un email, o que quizá parece más fácil, ¿no? A nivel de un archivo, sino que incluso vamos a poder detectar información sensible que esté contenida en un portapapeles cuando hacemos la función de copiar y pegar, que creo que todos lo hacemos mucho y muchas veces al día, ¿no? Pues bueno, la potencia de la aplicación es hasta ese punto, ¿no? Hasta el punto de poder detectarlo en un chat, en un mensaje instantáneo, todo esto lo vamos a poder controlar. ¿Qué más? Y siguiendo en la misma línea, pues vamos a tener una gran cantidad de informes forenses, de auditorías muy detallados. Como la aplicación tiene integración con muchas otras, pues cada vez que se registra una actividad maliciosa, una actividad indebida, una actividad anómala, va a quedar un registro totalmente detallado, incluso en vídeo si quisiéramos. Ya a nivel de productividad, que comentaba también Blanca, pues también vamos a poder optimizar la productividad. Lo vamos a poder hacer porque tendremos acceso a saber cuándo se inicia y cuándo se finaliza una sesión. Vamos a poder saber también si el usuario que está conectado a una herramienta X o una aplicación X de trabajo realmente está trabajando, se está generando un tráfico de datos. También orientado, pues a lo mejor a otro tipo de organizaciones, pues como puede ser despachos de abogados y demás, vamos a poder monetizar al tiempo que se paga a nuestros usuarios, ¿no? Pues vamos a poder saber si un abogado está dedicando X horas a un proyecto, pues que realmente esas horas sean de trabajo y de trabajo efectivo. A nivel de monitorización vamos a poder llegar a monitorizar actividad en páginas web, en redes sociales, en chat. Vamos a poder monitorizar incluso pues, sesiones como las que estamos teniendo ahora, una sesión de este tipo, videollamadas y demás. ¿Y qué más vamos a poder hacer? Importantísimo también, tema de cumplir con políticas, con normativas tipo GDPR. Si tenemos una aplicación como esta que nos va a dar un informe cada vez que podamos sufrir una brecha de seguridad, vamos a tener esa auditoría para poderlo presentar a las autoridades pertinentes y poder notificar dentro de los plazos establecidos que nos marca la ley cuando sufrimos una brecha de seguridad. ¿Qué más cositas? Pues no, al final tampoco nos tenemos que quedar solamente con el tema del teletrabajo, ¿no? Es muy importante, evidentemente, tener el foco en los empleados que están desde casa, pero no por ello tenemos que descuidar a la gente que sigue en la oficina, como por ejemplo nosotros, o yo en concreto. Importante, ¿no? Porque vamos a poder hacer varias cosas, vamos a poder, por ejemplo, detectar o prevenir y en la medida de lo posible vamos a poder eliminar por completo las amenazas internas. Vamos a poder crear políticas, reglas de seguridad y eso nos va a permitir detectar esas amenazas, incluso automatizar respuestas. Pues, por ejemplo, X usuario accede a un fichero que no debería, pues vamos a poder generar de manera automática una alerta a un responsable, vamos a poder bloquear al usuario, vamos a poder enviar un correo electrónico a un determinado departamento en concreto, pues, por ejemplo, con una grabación de esa violación de seguridad. Vamos a poder también monitorizar a usuarios que tengan permisos, por así decirlo, especiales, pues como puede ser un administrador
vamos a tener la posibilidad de hacer que solo puedan conectarse en una franja horaria determinada, por ejemplo, o siempre y cuando nosotros permitamos o autoricemos ese acceso. Vamos a poder grabar las sesiones, lo que ya había comentado. Podríamos grabar sesiones completas, pero bueno, tampoco es el caso, ¿no?, de grabar 8 horas de trabajo de un usuario. Pero bueno, sí podemos grabar esas partes que nos interesen para dejar constancia de un hecho anómalo, un hecho perjudicial para la empresa. Y bueno, pues a nivel del EP vamos a poder descubrir, clasificar y proteger los datos sensibles y de esa forma, pues bueno, proteger cualquier intento de desfiltración de esos datos. En esta diapositiva tampoco voy a hacer demasiado hincapié, simplemente contaros por encima, pues bueno, que la solución nos permite un despliegue flexible en 2 escenarios. Bien lo podemos hacer en el par de on-premise, que sería o bien en la instalación local del cliente o bien en su nube privada, pues ya sea AWS, Azure, Google Cloud, la que se utilice. O bien vamos a poder contar también con la cloud de Teramind. Así nos olvidamos, pues, bueno, mantenimiento, almacenaje, todo eso corre por su cuenta y nos olvidamos. Y esta flexibilidad en el despliegue junto con los diferentes tipos de licencias que nos va a facilitar el fabricante, pues es lo que nos hace llegar a lo que al principio comentaba de poder adaptarnos a las necesidades de cualquier tipo de empresa, ¿no? Sea cual sea su sector, sea cual sea el tamaño de esa empresa, el número de trabajadores. Son 3 tipos de licencia. Tenemos la Starter, que sería la más básica, es monitorización pura y dura. Vamos a poder hacer un análisis de productividad, vamos a poder detectar posibles amenazas internas y generar reportes. Luego tenemos la opción UAM, que ya vamos a poder monitorizar más tipos de actividad, vamos a poder detectar y grabar los comportamientos anómalos, vamos a poder crear reglas para optimizar la productividad y también seguiríamos con el tema de detección de amenazas internas. Y por último, la DLP, la opción DLP, que sería la UAM, con todas las funciones UAM, y además el módulo con todas las soluciones muy efectivas para prevenir esa pérdida de datos. Vamos a poder crear alertas, reglas y demás para bloquear determinados tipos de acciones. Y ya, para terminar mi parte, sin entrar mucho en detalle, pero bueno, para que veáis un poquito la foto de cómo quedan los diferentes tipos de licencias, qué tipo de funciones tiene cada una. Pues bueno, por ejemplo, a nivel de monitorización, la UAM vamos a poder hacer algo más que con la Starter, vamos a poder también monitorizar emails, reuniones, pues como esta, por ejemplo, que tenemos hoy. Vamos a poder controlar transferencias de ficheros, documentos que se imprimen. Si entramos, por ejemplo, a nivel de análisis de comportamiento, vamos a poder crear un ranking que más riesgo tienen, que nos ponen en más riesgo, ¿no?, nuestra organización. Y por último, pues bueno, por poner un ejemplo más, a nivel de auditoría y de reportes, con la opción UAM también vamos a poder grabar ya no sesiones completas, sino lo que comentaba antes de cuándo se produce exactamente una violación de una regla de seguridad. Y hasta aquí la parte de presentación, que ya os he dicho que iba a ser cortita, y ahora os dejo ya con mi compañero Carlos, que va a pasar a enseñaros todas las funciones de la plataforma. Ahí te dejo, Carlos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Dame un segundín que vamos a cambiar. Lo que estamos compartiendo. Y vamos a ir a la pantalla 2. Vale. Un segundito. Vale, ya veo que estáis viendo el navegador. Lo que voy a hacer es, no voy a aburriros mucho con detalles técnicos, vamos a ir sobre la plataforma, la consola de gestión y administración de Teramind, ¿vale? Pero simplemente para un poco lo que Clara os ha estado contando hasta ahora, pues que veáis cómo se plasma dentro del producto, ¿vale? Aquí en la página de teramind.co, os lo digo por si después del jueves o en algún momento en los próximos días queréis vosotros echarles un vistacillo, tenéis la opción de un live demo, ¿vale? Este live demo lo que va a hacer básicamente es generar información para que podáis vosotros ver
lo que es capaz de hacer el producto, ¿vale? En vez de enseñaros información privada de los usuarios de mi empresa, cosa no recomendable, pues lo que hacemos aquí es generamos el tráfico virtual con usuarios virtuales para que podáis ver todas las opciones, ¿vale? Aquí lo primero que me gustaría enseñaros es las opciones de monitorización. Lo que Clara os estaba contando en la presentación, lo que aquí tenemos, un segundín. Lo que aquí tenemos es todas las opciones que el producto me permite, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo siempre os planteo los escenarios cuando vemos este producto, ¿vale? Que os imaginéis, si queremos medir la productividad del empleado o del usuario en base a cuánto tiempo usa las aplicaciones corporativas, o si queremos medir la productividad del usuario en base a cuánto tiempo usa otras aplicaciones que no son las corporativas, ¿vale? Entonces, el producto me da muchísimas opciones, pero yo tengo que aprovechar todas ellas, ¿vale? El producto me permite ver la pantalla como del usuario, como decía Clara. Podemos controlar las aplicaciones que se usan, cuánto tiempo se usan las aplicaciones, es decir, cuánta actividad hay con esa aplicación. Pero yo podría decirle que me monitorice las aplicaciones, por ejemplo, que están en un listado de aplicaciones que yo puedo configurar, ¿vale? O que cuando empiece a utilizar mi cuenta de Yahoo personal o de Gmail, que deje de monitorizar actividad. Puedo tener distintas condiciones, ¿vale? ¿Qué páginas web se visitan? Yo puedo decirle que, oye, solo quiero que me monitorices cuánto tiempo está la gente en YouTube si no corresponde al departamento de marketing, por ejemplo, ¿vale? O en mi empresa, como herramienta corporativa de correo, se usa Outlook, con lo cual empieza a monitorizar lo que está haciendo la gente, si usa Thunderbird o si usa acceso agua de Outlook, porque por defecto no tendrían que acceder en esa forma de acceso, ¿vale? Y aquí tendríamos pues transferencia de ficheros, que no se pueden imprimir documentos de más de 50 páginas para la prevención de fuga de datos, qué es lo que se copia en el portapapeles, ¿vale? Qué es lo que se chatea. Si yo uso como, en nuestro caso, como herramienta de instant messaging y herramientas de colaboración, Teams, pues que empieza a monitorizar lo que hacen los usuarios cuando no usan Teams, ¿vale? Entonces aquí podríamos ir configurándolo, ¿de acuerdo? También, como complemento a esto, yo puedo asignar tareas a los usuarios, ¿vale? Es decir, yo vengo aquí a tareas y como tengo integración con el directorio activo, es decir, puedo ver los usuarios, los equipos del directorio activo de mi empresa, yo puedo decirle, dependiendo del negocio que tengáis cada uno, las tareas que van a tener los usuarios, ¿vale? Con lo cual, cuando un usuario de ventas se dedica a ventas, pues yo puedo decirle, oye, pues quiero que se lo apliques a una persona en concreto o a ciertas personas esta tarea. Con lo cual, todo lo que no sea esta tarea, para él no es tiempo productivo, ¿vale? Es decir, la gente IT va a usar unas aplicaciones, la gente de ventas va a usar otras, la gente de marketing usará Adobe y usará Pardot si tenemos Salesforce, ¿vale? Y todo lo que no sean esas aplicaciones está fuera de la productividad. Con todo esto, el sistema va a estar generando información, ¿vale? ¿Qué información va a generar? Bueno, pues tengo distintos dashboards, ¿vale? Pues os decía que no quiero entrar muy técnicamente, lo que quiero es que veáis lo que somos capaces. Puedo saber qué empleado está trabajando, desde qué equipo, qué tarea está haciendo, qué actividad está haciendo dentro de la tarea y qué aplicación está usando, cuántas horas lleva trabajando. Voy a poder ver si salta una alerta de seguridad porque se está saltando la seguridad de la empresa. Voy a poder ver en tiempo real, si así lo quiero, su screen, su pantalla, para en un momento dado, si tengo toma de control remoto y para el usuario, pararle. Los emails que se envían desde aplicaciones que no son las corporativas, ¿vale? Por ejemplo, ¿por qué alguien está usando Gmail si yo tengo que usar Outlook, ¿vale? Aquí está justo lo que os estaba comentando. ¿Vale? Entonces, yo aquí podría decirle, por ejemplo, que cuando alguien se meta en YouTube y no es del departamento de marketing, que salte la alarma. O si alguien está accediendo a una carpeta de la red a la que no tendría que tener derecho de entrada porque va en contra de la protección de los datos de la empresa, que automáticamente se ponga a grabar. Entonces, yo lo podría ver aquí, podría ver las alertas de las políticas que se está saltando el usuario, podría descargarme el vídeo porque por GDPR, por normativa, por compliance, yo tengo que demostrar que ha habido un intento de fuga de información y cuándo ha sido, cómo ha sido, quién ha sido, desde dónde ha sido el intento del robo del dato,
¿vale? Podría bajarme este vídeo o podría tomar un pantallazo y también tener mi pantallazo de lo que estaba haciendo el usuario en ese momento para después adjuntarlo digamos, al anuncio de fuga de información, ¿vale? ¿Qué podemos ver también aquí? Dame un segundito que me están machacando con los del chat de la demo, ¿vale? ¿Qué usuarios usan qué aplicaciones que no deberían usar? ¿Vale? Por ejemplo, la actividad. ¿Quién está siendo productivo? ¿Vale? ¿Cuánto le cuesta a la empresa el trabajo de un empleado? ¿Cuántas horas llevan trabajando? Esto lo vamos a ver ahora mejor. Y podríamos ver incluso el uso de las páginas web, cuánto tiempo ha estado la gente usando qué página web, porcentaje con respecto al total, ¿vale? La actividad de cada uno de los usuarios, las tareas que hemos provisionado nosotros en base a la actividad de cada usuario, cuánto tiempo han consumido el trabajo de cada uno de los empleados, ¿vale? Todo esto es información que te va a dar. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues mira, si vamos, por ejemplo, aquí a empleados, yo podría coger a cualquier empleado, ¿vale? Y puedo ver quién es, su dirección de correo, a qué departamento pertenece, a qué hora ha empezado a trabajar, desde qué equipo, puedo pinchar en él, ¿vale? Como os decía antes Clara, puedo monetizar su trabajo, es decir, puedo decirle cuánto gana por año o puedo editar la información y ponerle cuánto estoy cobrando por él al año a un tercero o cuánto estoy cobrando por hora de servicio de esta persona a un cliente final tercero, ¿vale? Lo podríamos monetizar. Digo que sí. Y aquí podríamos ver en el tiempo trabajado a qué se ha dedicado, a llamar por teléfono de los últimos 2 días laborales, ¿vale? Ha trabajado 16 horas y 36 minutos a llamadas por teléfono, que es el 58,8% de su actividad, ha estado ocioso 9 minutos, y en base a lo que gana anualmente podemos saber cuánto le ha costado a la empresa, en condiciones teóricas, en condiciones normales, esa actividad, ¿vale? Podríamos ver cuándo empieza a trabajar, cuándo termina de trabajar, ¿vale? Cuántas horas ha estado trabajando, a qué se está dedicando, en todo momento ver un vídeo si así lo quisiésemos. Y luego tenemos un módulo de Business Intelligence en el que yo voy a poder ver la productividad de todos los empleados, ¿vale? Voy a poder ver la productividad basado en el tiempo de trabajo. ¿Veis? Aquí Brendan Crawford es el empleado modelo total, el que más trabaja, pero a lo mejor no es el más productivo, ¿vale? Es decir, es el que más horas echa, pero en este país el que más horas echa parece que es el más productivo y no siempre es así, ¿vale? Por tiempo productivo, si os dais cuenta, ni siquiera está dentro del listado de usuarios más productivos, ¿vale? Sí, Brendan echa muchas horas delante de su ordenador, pero es poco productivo. Yo puedo pinchar aquí y como James Gabbert se dedica a ciertas actividades, ¿vale? Pues yo puedo decirle, oye, vale, has trabajado menos horas que tu compañero, pero ¿a qué te has dedicado? Pues te has dedicado a lo que tienes que dedicarte en las tareas que yo te he asignado como empleado, ¿vale? Y has sido productivo de las 15 horas y 38 minutos que has trabajado, 12 horas y 11 minutos ha sido para esta actividad, 19 minutos ha sido para temas de social media, porque a lo mejor te dedicas a temas de desarrollo, de página web, de marketing, de lo que sea, ¿vale? Entonces, podemos configurar el sistema para que cuando haga una aplicación, esa aplicación esté asociada a una tarea. Entonces, yo puedo medir cuántas horas ha estado una persona delante de su puesto de trabajo, pero también si esas horas que ha estado en el puesto de trabajo son productivas, ¿vale? Y también tendríamos un Business Intelligence Report de la actividad, ¿vale? Top empleados que más horas echan, departamentos, dominios más populares, categorías, los navegadores que más se usan. Podría hacerlo por departamento. Bueno, pues yo soy de IT, con lo cual vamos a empezar a analizar a la gente de ventas, que es siempre más divertido, ¿vale? Pues la gente de ventas, sobre todo está en noticias, joder, pues un poco van a vender, ¿vale? Pues podríamos pinchar la gente de ventas que se dedica a mirar noticias, ¿vale? Pues podríamos ver el empleado que está,
a qué páginas ha entrado y el tiempo que ha estado con ello. ¿Vale? Entonces, si veis, tenemos estos reportes para análisis de comportamiento del usuario, para productividad, para correos, para lo que imprimen. Es decir, básicamente toda actividad del usuario la tendríamos aquí monitorizada en base a lo que nosotros queramos. ¿Vale? No quiero alargarme mucho más porque sé que va mi compañero Eduardo para todo el tema de Barracuda. ¿Vale? Simplemente que os quedéis con esa foto de que podemos monitorizar el comportamiento, podemos monitorizar la actividad del usuario y hacer políticas de seguridad para que le permita o no hacer ciertas cosas. ¿Vale? Entonces, para serlo más justos con el tiempo, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y empezamos con, si os parece, con la parte de Barracuda. Muchas gracias, Carlos y Clara, por la presentación de Tenamind. Ahora, Eduardo, te voy a pasar el rol de presentador para que puedas tú compartir la pantalla. Ya la vemos. Eduardo, lo que no te escuchamos. Ahora. ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora sí. Sí, podéis ver, como me comentabas, podéis ver el inicio de la presentación, ¿verdad? Sí, exacto. Se ve bien. Fenomenal. Pues antes de comenzar, también pedirte confirmación de que ves pasar las slides. Sí, las veo pasar. Sí, fenomenal. Sí. Pues con esto ya me vale. Muchas gracias. Bien, pues gracias, Carlos y Clara, por vuestro speech anterior. Espero que no me hayáis dejado un poco a la audiencia ya algo cansada, porque de verdad creo que es importante un poco el tema que vamos a tratar a continuación, muy referido a la seguridad y muy referido a lo que es la productividad y la continuidad de negocio. Yo os voy a presentar el concepto de seguridad llevado por el fabricante Barracuda, muy dirigido a lo que es la protección de correo electrónico, ¿de acuerdo? Y antes de nada, para que no empecemos a hablar de circunstancias y de soluciones ofrecidas por el fabricante, sí me gustaría posicionarlo de forma para que veáis que para nada es un recién llegado, sino que siempre que hablamos de correo y hablamos de Barracuda, siempre han sido pues como dos palabras muy ligadas, porque desde el 2002 este fabricante está siendo siempre pues puntero en cuanto a poder atender a los desafíos y a todas las amenazas que vienen por correo electrónico. Ha crecido muchísimo desde entonces. Ahí tenéis unos pequeños datos. No me quiero entretener tampoco en alargar la explicación sobre el fabricante, pero sí puntualizar que desde el 2012 ha hecho una inversión muy grande para poder posicionarse como, si no el mejor partner tecnológico junto con Microsoft, ¿vale? Para ofrecer soluciones a Microsoft, pues digamos que poco le queda, porque ha sido pues anualmente desde entonces galardonado como tal, ¿de acuerdo? Tanto en infraestructuras como Azure, como infraestructuras para Office 365. Esa es, digamos, la primera piedra angular sobre la que va a girar toda la presentación de hoy, es decir, la robustez que ofrecemos como servicios para poder ofrecer una protección lo más completa posible, a diferencia de otros fabricantes donde no llegan a tanto, ¿vale? Sobre el tema de Office 365, sobre todo. Esto no quiere decirse que no podamos proteger el correo de otros escenarios, como otras cloud que pueden ser públicas, que pueden ser privadas, incluso entornos on-premise, pero en cualquier caso hacemos un foco muy intenso sobre lo que es la protección sobre Office 365. Y de alguna forma, pues los datos así lo indican, ¿de acuerdo? Todo lo que son reportes, como por ejemplo las ondas de Forrester o los reportes de Gartner, que ahora actualmente ya se hacen sobre la propia opinión de usuario y la propia opinión de los clientes, reportan a Barracuda como el fabricante más eficaz o uno de los más eficaces en llevar a cabo la seguridad sobre correo y sobre Office 365. Hasta el punto que recientemente, tanto este año como el anterior, estamos siendo líderes en cuanto a lo que es detección de amenazas avanzadas, detección de amenazas más potenciales que están llevándose a cabo, como digo, en estos últimos meses, ¿de acuerdo? Principalmente con la suite que ofrecemos de Total Email Protection, que es el tema principal de hoy, como con sus productos, digamos, por separado. Ahí tenéis un poco unos premios que afortunadamente podemos mostrar recientemente del año pasado y que esperamos sinceramente en este 2021 poder seguir consolidando, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la situación que nos encontramos?
pues la situación que nos encontramos a nivel de correo electrónico es que, pues si ya antes del 2020 gran parte de las amenazas venían de forma potencial por correo, ahora ya, pues aprovechando, digamos, pues la pandemia, aprovechando los tiempos del COVID, pues está masificando muchísimo más el intento de amenazas mediante engaños, intento de amenazas incluso mediante rescates a organismos públicos y también privados de información para poder solicitar un rescate, ¿de acuerdo? Y creo que todo lo que os estoy mostrando en pantalla a muchos de vosotros pues no ya os he conocido, ¿vale? Y para nada es algo que os sorprende, ¿de acuerdo? Empresas grandes, como estamos viendo ahora mismo, han sido pues brutalmente afectadas, digamos, por los ataques bajo correo electrónico y han supuesto unas pérdidas pues muy elevadas hasta el punto de, en algunos casos de ellas, pues está muy cerca de la desaparición, ¿de acuerdo? Detrás de todo esto que estoy comentando, ¿qué es lo que hay? Lo que hay son, digamos, ataques tecnológicos, ataques pues que afectan a nuestra infraestructura, digamos, de informática, a nuestra infraestructura y uso de datos como usuarios dentro de las empresas. Y principalmente quería mostraros la foto de las dos, digamos, amenazas más importantes, tanto a nivel de, de fallo de productividad como también a nivel de desfalco económico que se pueden producir actualmente, ¿vale? Es cierto que hay muchísimas otras, pero digamos que estas son las que se están llevando, por así decirlo, a la palma. Unas son los ataques bajo ransomware y otros son ataques bajo spear phishing, ¿de acuerdo? Os he puesto un dato que evidentemente nos ha reportado el fabricante. Imagino que pues podrá variar según el fabricante que podamos tomarlo, pero es bastante certero por lo que he podido contrastar con otras fuentes. En cualquier caso, como veis, el ransomware, que es el que a lo mejor más se oye, más a nivel de marketing, a nivel de publicidad, por ese concepto de que se pueden cifrar los datos de una empresa o te deja de alguna forma desasistido a nivel de productividad porque no puedes trabajar, es el que más se oye, pero para nada es el que de alguna forma afecta más, ¿vale? Porque de cara luego al concepto y a la parte de que te puede llevar o a provocar un problema grave, sobre todo a nivel cuantitativo, no es el que, digamos, sufre más el cliente o sufre más la empresa. Ahí tenéis un dato que en los últimos 2 años, cerca o un poquito más de 2.000 millones de dólares se han producido a causa de los ataques de ransomware y, sin embargo, por el concepto de spear phishing, que ahora también hablaremos de lo que es, pues hemos conseguido situarnos por encima de los 3.000, ¿de acuerdo? Y solo contando este último año 2020, ¿de acuerdo? Incluso son datos recientes de enero, ¿vale? Ahora de enero de 2021. ¿Qué quiere deciros con esto? Que no nos dejemos llevar solo por un poco lo que oímos y vemos, sino que posicionémonos bien en el daño tanto de uno como de otro, ¿vale? ¿Qué es el ransomware? Os voy a dar rápidamente, en pocos minutos, una explicación de cuál puede ser la metodología de ataque tanto en uno como en otro, para luego posicionaros realmente los servicios que Barracuda puede ofrecer para poder pararlos. Creo que hablaros de productos, hablaros de soluciones, sin a lo mejor haberos dado una visión de cómo puede afectar a la empresa, puede ser insuficiente y de esta forma a lo mejor puede quedar todo más claro. Como decía, el ransomware es un ataque que está basado en el intento del secuestro de la información y del secuestro de la productividad de una empresa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que mediante una forma de proceder, que generalmente se suele realizar mediante correo, que le pueda llegar a un usuario, que ese usuario pueda llegar a atender ese correo, que pueda tener un enlace, que pueda tener un documento, que pueda ejecutar algún tipo de acción, puede provocar con esas acciones suyas el que se pueda cifrar no solo su portátil, no solo su puesto de trabajo, sino también extenderlo a todo lo que puede ser la red sobre la que todos los usuarios están trabajando, ¿de acuerdo? En ese momento, pues, el atacante lo que hace usualmente es ponerse sobre aviso, que evidentemente ha sido un ataque mediante una tecnología de cifrado que no se podrá acceder a la información y que exige un rescate, ¿vale? Ese rescate, si no se lleva a cabo, no se podrá por tanto, descifrar la información, porque el atacante no te dará esa clave para poder descifrar los datos y, en teoría, estarás parado,
tu actividad estará parada, los usuarios no podrán trabajar, con las pérdidas diarias que puede suponer el que no tengas actividad, ¿de acuerdo? Como decía, un poco los pasos a seguir, pues básicamente serían lo que os muestro en pantalla. Empezamos por un correo, ese correo debe de pasar por las soluciones, las pasarelas, los productos de filtrado que tengamos o de los que dispongamos. Seguramente pueda traer un adjunto o un enlace, como decía, pero el usuario siempre está en posesión de tomar, digamos, la última decisión, ¿vale? Cuando llega a su puesto de trabajo, incluso unos elementos como antivirus o elementos que podamos tener de análisis de puesto de trabajo también pueden ser insuficientes de cara al ransomware. De hecho, tener en cuenta que suele ser así, ¿vale? Hay que tener soluciones avanzadas para poder detectarlo, para poder frenarlo. Y a partir de ahí ya pues se produce, digamos, el ataque, el contagio, se cifra la red con las consecuencias pérdidas que comentaba antes. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede parar? ¿Cómo podemos llegar a parar este ataque? ¿Cómo podemos protegernos de ello? Pues existen dos metodologías, el concepto proactivo y el concepto reactivo. Siempre es deseable, por supuesto, que no nos llegue la amenaza a los usuarios, que el usuario no tenga que tener ni siquiera ese correo para poder tomar una decisión pues desafortunada de qué hacer. En ese caso, la seguridad proactiva siempre viene, pues, lo que se denominan soluciones de filtrado de correo, como también puede venir algún concepto de enlace de navegación que el usuario pueda hacer clic y que pueda llegar a una web. También vienen elementos de seguridad web para poder proteger esa navegación de usuario y, por supuesto, también en tercera instancia, la seguridad de puesto. Todo lo que conocemos como antivirus, todo lo que conocemos como agentes que están escaneando nuestros portátiles, nuestros puestos de trabajo, también deben de ser capaces de detectar algún tipo de comportamiento en esa unidad, de forma que sea anómala, de forma que reproduzca un tipo de comportamiento que no es normal y que, evidentemente, pueda pararse, ¿vale? ¿Qué ocurre si por alguna razón todas estas barreras, todas estas soluciones fueran insuficientes? No todos los fabricantes, evidentemente, son al 100% fiables, no todas las características de seguridad son al 100% seguras y siempre puede haber otros verticales y otros agujeros de seguridad por los cuales nos podemos infectar, ¿vale? ¿Qué ocurre si finalmente, aún así, podemos correr ese riesgo? ¿Qué pasa si finalmente, en este caso, se ha cifrado la información de los servidores sobre los cuales trabajamos en los puestos de trabajo? Pues ya solo nos queda el concepto de seguridad reactiva, es decir, reaccionar frente al daño ya producido. En este caso, solo nos queda la opción del backup, la opción de poder restaurar esa información, ¿vale? Poder tirar, poder usar alguna herramienta que tengamos de un respaldo de datos previos horas antes o el día anterior para poder de una forma autónoma, al ser posible, restaurar esos datos, ¿de acuerdo? Esa es la primera foto de la primera amenaza. ¿Qué ocurre con la foto del phishing o del spear phishing? Pues para hablar del spear phishing, primero nos posicionamos en el concepto de phishing normal, por así decirlo, que conocemos todos, que seguramente todos hayamos recibido, porque habitualmente en nuestros buzones recibimos lo que son correos de engaño, ¿vale? Correos de gancho, ¿no? Como se suelen decir, para que podamos picar, para que podamos atender una petición de alguien que se hace pasar por alguien que realmente no es y que podamos acceder bien a un sitio o contestar un correo, facilitando datos, etcétera, etcétera. ¿Por qué se pone la palabra spear, ¿vale?, delante de phishing? Porque de unos años hasta ahora, pues como todos los ataques se van sofisticando, en el concepto de phishing pasa lo mismo. Se han depurado tanto la metodología de ataque en el concepto del engaño que ya no es importante mandar volúmenes de correo a todos los usuarios de una corporación, ¿vale? No es necesario bombardear con intentos de engaño, digamos, por cientos o por miles de correos a la gente. Lo importante ahora es estudiar bien quién puede ser el atacante elegido, quién puede ser la persona que realmente puede facilitarnos que nos puede, digamos, abrir la puerta a esa brecha de seguridad con la cual nosotros podemos aprovechar, bien para conseguir información, bien para provocar ataques de engaño, de transferencia de algún tipo de cantidad económica, ¿vale? Que al fin y al cabo va a ser eso, ¿vale? Y como por ejemplo, os puedo dar una
que es la más conocida, seguramente que hayáis oído hablar por todas las redes, a nivel de noticias en los últimos 2 años, que es el timo del CEO. ¿Vale? Ese es el caso donde vamos a profundizar de cara a uno de los ejemplos que más éxito están teniendo y que además también están produciendo pues muchísimos desfalcos en cualquiera de los clientes, ¿vale? Es el caso del Business Email Compromise, ¿vale? No deja de ser otra cosa que alguien posicionándose dentro de una entidad sobre una cuenta de usuario pueda hacerse pasarse por ese usuario que pueda emitir, pueda mandar pues la orden de una transferencia, evidentemente a una entidad que no es la que lo tiene que recibir y evidentemente a alguien que es la que está esperando, digamos, ese hackeo, ¿de acuerdo? Siempre se producen basados en la suplantación de identidad de un usuario o suplantación de identidad de dominio o suplantación de identidad de una entidad, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy importante saber qué usuario está en posesión de su cuenta y que su cuenta no ha sido, digamos, falsificada o hackeada. ¿Cómo actúa entonces en este caso un ataque de phishing? ¿Vale? Pues simplemente, en este caso, solo es recibir un correo electrónico. Aquí ya no hay conceptos de seguridad web con el caso de ransomware. Y de cara a protegernos, también es menos factible, es más grave, porque no tenemos una seguridad reactiva sobre la cual poder tomar acciones. Si a mí me llega un correo y me falsean la cuenta por alguna acción que yo he hecho y resulta que a un compañero mío le pido que ejecute una acción, él se la cree y evidentemente, pensando que es una persona que no debe de ser, puede emitir una orden de pago, en el momento que la emite ya está el desfalco hecho. No hay vuelta atrás. No tenemos un concepto de backup como en el caso del ransomware. El daño ya está hecho, ¿vale? Y en este caso sí que tenemos que depositar toda la esperanza en la seguridad que tengamos en el correo electrónico, ¿vale? Tanto en el análisis que nos pueda llegar de correos electrónicos externos, como en todos los correos que puedan venir de forma interna de nuestra organización, porque nuestros puestos de trabajo son vulnerables y las cuentas de correo electrónico de los usuarios también son vulnerables porque puedan conseguir sus passwords, porque puedan robar, pues las credenciales de acceso a esa cuenta, etcétera, etcétera, ¿vale? En último punto, al igual que el ransomware, estamos en manos del usuario. Si llega un correo y tenemos que determinar si puede ser bueno o puede ser malo, si hago una acción o no, si lo reenvío a un compañero para que haga algo o no, depende de nosotros. Existe también el concepto de seguridad de firewall humano, ¿vale? Ese firewall humano que estáis viendo también en pantalla no deja de ser otra cosa que intentar concienciar a los usuarios de forma que estén un poquito más avispados, por así decirlo, que sean un poco más duchos a la hora de cómo manejan su información, a la hora de cómo manejan sus herramientas. No vale el recibir un correo y ya simplemente por recibirlo, como el correo viene en un puesto de trabajo de empresa, yo me desatiendo, contesto y ya está, y aquí paz y mañana gloria. Entonces, para poder atender estas circunstancias, también tenemos herramientas de concienciación de usuario, de aprendizaje de usuario, para que vea la importancia de poder estar más atento que despistado, por así decirlo. En cualquiera de los dos casos que hemos visto, tanto en ataques de ransomware como ataques de phishing, pues dos conceptos que son comunes a los dos. Uno, que viene principalmente por correo electrónico. Y dos, que el punto final, en el caso de no haber parado algo, puede ser el usuario el que pueda decidir si un ataque tiene éxito o no lo tiene. En cualquier caso, tenemos reportes, por ejemplo, de SANS, que el 74% de los ataques de mayor riesgo pues se están produciendo por correo. Al igualmente, las estadísticas de Verizon no eran un dato de 93. No dejan de ser cifras que me da igual hablar de un 75% que por encima de un 90%, el correo electrónico, dado que es la principal herramienta de transmisión corporativa y de comunicación empresarial, evidentemente tiene que ser extremadamente bien protegida. Y aquí es donde entra el juego Barracuda, ¿vale? ¿Cómo? Pues con diferentes módulos, con diferentes soluciones para dotar a todo lo que son los servidores de correo, por lo tanto, todas las cuentas de correo y en extensión a los usuarios de la debida protección para que en la medida de lo posible le lleguen las menos amenazas que puedan existir, ¿de acuerdo? Tanto de un calibre como de otro,
y que puedan estar seguros. Os presento lo que es el paquete, digamos, esencial, que el fabricante lo puede definir así, entendiendo a que hay unos mínimos que debemos de cumplir, hay unos mínimos que debemos de garantizar, puesto que no todos los clientes ni todas las empresas son susceptibles de poder recibir el mismo nivel de ataque, por ejemplo, ¿vale? Y empezamos con los esenciales que denominamos a nivel de correo, ¿de acuerdo? Es necesario, sí o sí, poder tener un filtro, ¿vale?, de amenazas previo antes de que nos llegue a las cuentas de Office 365 o a las cuentas de correo donde las tengamos alojadas. Es decir, el correo tiene que venir por una pasarela previa que antes de llegar a los buzones de los usuarios pueda ser examinado, pueda ser filtrado, pueda ser escaneado en busca de amenazas. Evidentemente, nos vamos a quitar también todos los conceptos de spam, con lo cual facilitamos al usuario que no tenga que estar revisando diariamente un volumen de spam ni de correo basura, por así decirlo, de sus cuentas, aumentando su productividad, ¿vale? Y también vamos a dotar con este producto la seguridad de la propia empresa a la hora de enviar correo, ¿vale? Cuando nosotros enviamos correo, también ponemos en peligro a nuestros colaboradores, a nuestros posibles clientes, a toda aquella gente a la que nos referimos enviando algún tipo de información. ¿Por qué? Porque nosotros mismos podemos enviar algún tipo de campaña de spam, porque se nos puede meter alguna amenaza que envíe amenazas como si fuéramos nosotros, ¿vale? Y evidentemente las empresas aliadas a las que vamos a enviar esa información pueden entender que somos realmente nosotros y confían en ese correo, ¿vale? Y vamos a proteger en ese sentido también. Facilitando, a su vez, el prevenir posibles fugas de información que puedan salir, digamos, de la empresa, evidentemente porque puedan venir por hackeos que no sean accidentales, como aquellos casos de los usuarios que por error, como alguna vez nos habrá pasado a muchos, hayamos adjuntado algún documento que no debiéramos hacia la persona inadecuada, ¿vale? Podemos detectar ese tipo de datos saliendo de la organización para evitar que se produzca. Al igual que también poder ofrecer a las personas que deseemos, en función de su rol o incluso en función de la información que manejan, el que tengan un canal seguro cifrado de envío de correo, donde evitaremos que si por lo que fuera tuviéramos alguna circunstancia que hubieran casos en el que se quiere interceptar esa información, al ser cifrado conseguiríamos que fuera privado, ¿de acuerdo? Bien, ese sería el primer punto a tener en cuenta como importante, porque sería la primera piedra para poder ofrecer protección, ¿vale? Es necesario ofrecer la protección de todo el correo que nos llega del exterior y así también el correo que nosotros emitimos. El segundo paso sería el ofrecer algún concepto de seguridad de datos de información sobre los correos que tenemos ya previsiblemente limpios y previsiblemente sin amenazas. Entra el concepto de archivado, ¿vale? Con un doble juego. Necesitamos archivar el correo para poder tenerlo a disposición, para aumentar la productividad, para que los usuarios sean más ágiles a la hora de tenerlo, organizarlo, disponer de él, pero además también, desde hace ya 2 años, el poder ayudar a cumplir normativas como la GDPR, ¿vale?, que teníamos desde mayo de 2018 ya vigente, y conceptos también del LOPD, ¿de acuerdo? En este caso, podremos ofrecer lo que es un archivado que pueda ser, digamos, visualizado incluso y adquirido, administrado por los usuarios, o directamente simplemente a nivel de gestión de empresa. Tenerlo para tener un cumplimiento de que se pueda retener la información durante X tiempo y ya está, ¿vale? Pero vamos a archivar todo lo que es los elementos relacionados con mis buzones, tanto el correo como contactos, para que incluso el usuario pueda ser más ágil a la hora de gestionarlo. Y si lo extendemos un poco a todo el concepto de dato e información que tenemos en Office 365, que tenemos en nuestro tenant, pues hablamos ya de aplicaciones como SharePoint, hablamos de OneDrive, hablamos de Teams, donde ya no es solo un concepto de correo, sino también tenemos información, tenemos documentos, ¿vale? Tenemos archivos que estamos compartiendo. ¿Qué pasa si se produce, como comentaba antes, a lo mejor pues un cifrado de la carpeta compartida de OneDrive, ¿vale? Podemos tener OneDrive, podemos tener esa carpeta en cloud que está en Office, que yo subo y actualizo archivos. ¿Qué pasa si yo desde mi portátil he sufrido un ataque de ransomware y he tenido una sincronización de OneDrive que ha cifrado también esa información? Pues
debería de tener algún tipo de solución, como decía también antes, de forma reactiva, para poder atender esa situación. Tengo un backup, tengo algún sitio para poder restaurar información y datos desde un punto dado, ¿vale? Desde el día anterior, hace 2 días, etcétera, etcétera. Tengo que estar pendiente de dónde tengo ese almacenamiento. Barracuda lo ofrece todo en un concepto de cloud, ¿vale? Es un servicio SaaS, donde los datos no los llevamos a la cloud de Barracuda en un tenant que es, por supuesto, privado y los datos están cifrados, ¿vale? Para poder ofrecer ese almacenamiento en concepto ilimitado, no vamos a tener en consideración el volumen de información, ¿vale? Para dar esa respuesta de protección al cliente al tenant de Office 365, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos un primer paso de seguridad, tenemos el concepto de archivado y tenemos el concepto de backup. Si vamos un poco más allá e intentamos proteger, intentamos cubrir las amenazas más avanzadas que ya no solo afectan a grandes compañías o a compañías muy definidas, sino que ya pueden venir conceptos también de cualquier índole empresarial, pyme, mediana empresa, etcétera, etcétera. Hay que intentar proteger aquellas puertas traseras que ofrecen los buzones. ¿Qué es una puerta trasera? Una puerta trasera no deja de ser un concepto de que si estoy protegiendo el correo que me llega desde fuera y estoy protegiendo el correo que yo envío, ¿qué ocurre, por ejemplo, el correo que estoy interactuando con mis compañeros? ¿Qué pasa con aquellos correos que entre usuarios internos se envían? ¿Qué pasa cuando hay una amenaza en un puesto de trabajo, que las sesiones están abiertas, que su Outlook, evidentemente, está en uso y está acreditado y está abierto, o el OWA, y por alguna razón podemos tener algún tipo de compromiso de cuenta y que a lo mejor están enviando correos personas utilizando una cuenta que realmente no es la suya? ¿Qué está pasando con estas situaciones? Pues las soluciones que he comentado antes a lo mejor no son suficientes, porque no solo tecnológicamente no van a poder ver ese correo, porque evidentemente se quedan dentro de la organización, no salen al exterior a que sean filtradas, ¿vale? Además es que son amenazas que seguramente vengan tan bien diseñadas que a lo mejor esas soluciones sean insuficientes. Vale, pues para eso tenemos un concepto que se llama Sentinel, que es un motor que está constantemente escaneando los buzones de Office 365, que es llevado al símil como si fuera un motor antivirus de puesto, está trabajando en tiempo real, pero la diferencia es que está examinando constantemente amenazas avanzadas mediante un motor, digamos, de Machine Learning, intentando adaptar perfiles y fotos, ¿vale?, generales de usuario para poder determinar su comportamiento. Y su comportamiento no deja de ser otro que es desde dónde se conectan, qué aplicación está usando, cuál es la forma incluso que tiene de poder dirigirse hacia otros usuarios. Yo no me dirijo igual a un compañero de departamento que a lo mejor a mi jefe, ni tampoco al director financiero o a una persona con la que no tengo, digamos, una confianza para emitir ciertas palabras de forma menos polite, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese tipo de señales, todo ese tipo de circunstancias las vamos a ir haciendo y agrupando en una foto de un usuario para determinar que en el momento que haya algo que realmente no se ajusta a lo que tenemos aprendido, podamos detectar esa alarma. Bien porque la forma de expresar a un correo, como por ejemplo un ataque BEC, un ataque del timo del CEO, es demasiado, digamos, pues polite, como he dicho antes, y porque a lo mejor yo no estoy manejando la misma información porque ahora de repente estoy mandando un archivo Excel cuando yo no, por mi rol o por mis circunstancias, generalmente no lo estoy haciendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a detectar todo ese tipo de anomalías. Es imposible que podamos tener una herramienta que, aunque sepamos cuáles pueden ser las circunstancias por las cuales detectar que un usuario realmente no es quien dice ser, podamos gestionarlo. No podemos tener 100 reglas para detectar este tipo de circunstancias por usuario. Sentinel está utilizando más de 200, pero lo hace de forma heurística, lo hace con su motor de inteligencia artificial. Ese es el gran éxito que tiene la plataforma. Y es el gran éxito para detectar bajo los buzones aquellas amenazas que puedan venir mediante otras pasarelas que no han sido detectadas, ¿vale? Y que son amenazas internas que evidentemente han sido de los usuarios por dentro. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si además
pues tenemos una situación que ya nos hemos visto comprometidos y no tengo ninguna solución, no sé por dónde tirar, no tengo ninguna herramienta de visualización de qué está pasando. Creo que he recibido correos que me han vulnerado y que tengo realmente amenazas dentro de buzones. Tenemos una herramienta que es de análisis forense, ¿vale? Que unida a la suite anterior potencia todo lo que es el conjunto de la seguridad. ¿Por qué? Porque me va a dar la pista de si he recibido un correo que es malicioso, saber si más usuarios lo han recibido, tener el detalle de cuándo lo he recibido, saber exactamente si ese correo ha venido, por ejemplo, mediante una amenaza que puede venir por un enlace y saber incluso si el usuario ha hecho clic en ese enlace o no. Si en usuarios lo han recibido, cuántos han hecho ese clic que ha podido llevar a un site o una web que puede ser maliciosa. Todo eso lo sé y puedo hacer ese rastreo. Con ese rastreo, lo que puedo hacer es directamente cubrir necesidades de seguridad, ¿vale? Y por último, os muestro el concepto de Phishline, que sería, digamos, cómo complementar toda la seguridad de amenazas sobre los buzones y también sobre el usuario. Os comenté que había un concepto de firewall humano, os comenté que había un último punto sobre decisión de usuario para que un ataque pueda tener éxito o no, y que a lo mejor es importante tener el control sobre el usuario a la hora de sus acciones. Esas acciones no dejan de ser otra cosa que él pueda tener conciencia de lo que puede ser malo o puede ser bueno, ¿vale? A lo mejor, pues, no tiene por qué tener una experiencia en ataques de phishing, ni tener experiencia de por qué recibe un correo de Amazon o recibe un correo del Corte Inglés pidiéndole que cambie su password y pueda acceder, etcétera, etcétera. A lo mejor pues, es muy confiado y no tiene por qué saber este tipo de circunstancias. Pues para eso tenemos otra plataforma que mediante campañas, mediante simulaciones, podemos intentar averiguar primero cómo de educados son nuestros usuarios, ¿vale? Saber si pues, de alguna forma son menos los que pueden atender a este tipo de engaños, ¿vale? Y después de esa foto, intentar educar, instruir a toda la gente que ha podido hacer clic y ha podido caer en ese engaño que nosotros mandamos mediante campañas que son, evidentemente, detalladas por roles de usuario. Podemos hacer campañas por mail, podemos hacer campañas por voz, podemos hacer campañas por SMS y llegar hasta un nivel muy alto como queramos, de forma que seamos muy exigentes a la hora de pedir ese engaño al usuario o no, ¿vale? Y con esto podríamos cubrir incluso lo que decía del firewall humano a la hora de que se piensen dos veces si clicar, no clicar o acceder a una acción. Con todo ello, pues viene el concepto de Total Email Protection, resumiendo todo lo que anteriormente he comentado, con sus 6 productos, ¿vale? Que resumiendo un poco toda la suite, nos va a proteger frente a amenazas externas y frente a amenazas internas. Vamos a poder unir la seguridad al concepto de información para el concepto de archivado y para el concepto de backup, para poder restaurar datos frente a fugas inesperadas como las que son aquellas que son voluntarias, ¿vale? Todo ello va a ser mediante un entorno cloud y todo ello va a ser mediante una instalación transparente al usuario que no se va a ver afectado en absoluto para todo ello. Y seremos, por tanto, el fabricante que más módulos, más servicios ofreceremos a la protección de Office 365, aportando el último concepto de concienciamiento de usuario con Phishline y también de análisis forense y respuesta para poder evaluar amenazas que ya tengamos y que ya hayan pasado. ¿Vale? Por último, Barracuda ofrece incluso una herramienta para, imaginemos que, supongamos que nosotros no somos uno de esos clientes que debamos de tener protección porque mi actividad nunca se ha parado, nunca me han reportado nada, nunca he sufrido ningún daño. No obstante, tenemos una herramienta para poder lanzarla de forma, digamos, gratuita, que utiliza los motores de escaneo de los productos que he comentado antes para evaluar si nuestros buzones tienen amenazas, ¿vale? Se llama Email Threat Scanner y lo único que hace es lanzar un escaneo contra nuestro tenant. Pasado un tiempo podremos sacar unos reportes y podremos ver la foto de cuál es la salud a nivel de amenazas que tenemos. Sobre esas amenazas vamos a ver claramente qué tipo de vulnerabilidades hemos podido encontrar
y a partir de ahí, pues si las hemos encontrado, tomar decisiones para poder remediarlas. Barracuda, si evidentemente ha sido capaz de detectarlas, puesto que son los mismos motores y productos que serían los que en un principio te defenderían, serían capaces de, digamos, pararlas y bloquearlas antes de que lleguen a tu buzón. ¿De acuerdo? Y con esto, pues un poco la aproximación así de forma global que quería mostraros de cara a todo lo que es la protección de correo electrónico sobre Office 365, atendiendo de forma muy significativa a amenazas avanzadas y también protección de datos e información. Clara, no sé si en este momento hay algún tipo de duda o pregunta que podamos contestar. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Si os parece, vamos a empezar con la ronda de preguntas porque han entrado varias para Terramine y para Barracuda y las vamos contestando. Ya que te tenemos aquí calentito, Eduardo, si quieres empezamos con todas las dudas de Barracuda y luego seguimos con Terramine. Nos han comentado que si a nivel de equipos, traduzco que hardware, ¿qué se necesita para Barracuda, para implantar Barracuda en la empresa o en su negocio? Vale, pues hasta ahora todo lo que he comentado son productos SaaS, son productos cloud. No se necesita ningún tipo de infraestructura local, ni tampoco distribuimos hardware para poder implementar las soluciones que he comentado, ¿vale? Son servicios que se instalan en la nube del fabricante, que te dan una consola para poder gestionarlo. Todo el espacio y todo el alojamiento está situado en Azure, que es del fabricante, y lo único que hay es una integración contra el tenant Office 365. No sé si puedes comentar al usuario o a la persona que ha propuesto, digamos, esa duda, si le ha quedado claro o no. Sí, yo creo que queda bastante claro, que es una solución al fin y al cabo cloud que no van a tener que hacer ninguna inversión extra en tema de hardware o sistemas o demás. Eso es. Otra de las preguntas que nos han entrado es si en el caso de que reciban algún ataque, ¿hasta qué información pueden recuperar? O sea, todo el historial de toda la información que tengan en su correo, por ejemplo. Vale, si voy a entender cómo recuperar información el concepto de backup, ¿vale? Sí. Si es backup, nosotros lo que hacemos es almacenar toda la información desde el momento que lo integramos con Office 365 y tenemos dos opciones, crear políticas de retención para eliminar datos o no hacerlo. Como he comentado, nosotros no vamos a ni contabilizar ni preguntar por el volumen de datos, ni cuántas megas, ni gigas, ni teras nos vamos a llevar, ni desde un inicio, ni tampoco aquel incremental que pueda resultar a cabo de un año o a cabo de dos. Si nosotros hacemos un backup siempre de todo, y por supuesto lo vamos a hacer luego de forma incremental, y tenemos el dato, digamos, desde el primer día y no hemos borrado nada, podremos restaurar todos los datos hasta entonces, ¿vale? Todas esas revisiones estarán. Otra cosa es que a lo mejor nos interese crear algún tipo de política de retención simplemente por un concepto administrativo o de organización, porque no queramos tenerlos, porque realmente el producto no te lo exige. Puedes tener los datos infinitamente alojados. Vale. Otra pregunta que nos ha entrado es que son 64 empleados y qué plazos de implantación darías, de instalación implantación de Barracuda en ese negocio que nos comentan que son 64 empleados. Bien, si son 64 usuarios, a ver, realmente lo importante a lo mejor no es tanto el número de cuentas, sino a lo mejor también el volumen de información, porque cuando hablamos, por ejemplo, de backup, a lo mejor lanzamos el backup, digamos, un lunes, pero a lo mejor nos encontramos que, pese a ser poquitos usuarios, tenemos pues gran cantidad de información a respaldar y a lo mejor tarda unos días. Una cosa es el proceso que pueda tardar y otra cosa es, digamos, el resto de servicios de seguridad que puedan quedar implantados. Nosotros, como una media, para que te hagas una idea, pues estamos acostumbrados a realizar todas las intervenciones con el producto en su conjunto, con el Total Email Protection, con los seis servicios, aproximadamente entre 2 o 3 días, ¿vale? Incluyendo seguramente una revisión de que todo está funcionando, de que todo aparentemente está, digamos, coherentemente con las necesidades del cliente, etcétera, etcétera, pero no más de eso. Si fueran menos productos al TEP, que no fuera, digamos,
el Total Email Protection que lleva 6 y fueran productos individuales, 1, 2, 3, pues evidentemente estaríamos hablando ya de, en lugar de 2, 3, 1 o 2. Vale. Nos comenta esta misma persona que no es necesario que dejen de parar de trabajar, ¿verdad? No. O sea, se hace paralelamente no mientras... Vale. Sí, no hay parada de servicio en lo que es la integración de los servicios y protección de Office 365. Vale, otros temas que se repiten en las dos herramientas es el tema de precio. Entiendo que habrá que estudiar el caso y necesidades de cada cliente para dar precios y así ajustarnos. No sé si quieres dar algún rango o lo mejor es que se pongan en contacto directamente con su gestor comercial o conmigo con blanca.blasco@elis.es y ya estudiaríamos su caso. Sí, y ¿Verdad? particularmente porque, si me permites, Clara, y ahora te doy paso, particularmente porque en el caso de Barracuda, lo dejo claro, sería licenciamiento por cuenta de usuario, ¿vale? Vale. Básicamente licenciamiento por cuenta de usuario. Luego habría que ver de forma fina qué servicios son o qué funcionalidades, ¿vale? Para saber si exigimos todas las cuentas o podemos elegir algunas, ¿vale? Y dicho eso, pues hay un escalado que en función de la cuenta del usuario puede llevar, digamos, un índice de precio u otro. Y según el caso, pues evidentemente se valorará, como bien dices. Y ahora pues dejo a Clara un poco también que comente en el caso de Terramine. Sí. Hola, Clara. Hola, ¿qué tal? En el caso de Terramine un poco lo mismo, ¿vale? Siempre vamos a tener que registrar cada proyecto, vamos a tener que dar datos concretos, bueno, qué tipo de despliegue, qué tipo de solución, cuántos usuarios y demás. En nuestro caso, el fabricante lo revisa y lo aprueba y en ese momento es cuando se puede dar una cotización. Entonces, siempre vamos a tener que registrar todos los proyectos, ¿vale? Vale. Estupendo. Clara, si te parece, Clara y Carlos, vamos con las preguntas que nos han entrado de Terramine para darles respuesta. Y Vale. nos preguntan que si el empleado tiene que saber que tiene Terramine instalado por el tema de protección de datos. Yo creo que va orientada esta... A los empleados hay que notificarles que la empresa va a instalar una herramienta de monitorización por seguridad y por compliance actual y el empleado pues dará lo que ya esa notificación y ya está. ¿Vale? Vale, o sea que le saltaría como un mensaje, entiendo, ¿no? Lo suyo es redactar un correo y mandárselo a todos los empleados y con acuse de recibo para que todo el mundo esté notificado y todo el mundo esté al día de lo que tienen instalado. Vale, nos preguntan también si se puede instalar solamente en un área de la empresa, por ejemplo, en comercial. Sí, lo que es la herramienta cuando tú adquieres N licencias, las puedes, imagínate que tienes una empresa de 150 usuarios y solo quieres monitorizar la actividad del departamento comercial, que son 25, ¿vale? Pues tú solo tienes que adquirir esas 25 licencias y instalárselas y desplegarlas en los equipos del departamento comercial. Nos comentan ¿Vale? que es muy habitual porque si queremos controlar el acceso al dato y el acceso al dato de ciertos usuarios en concreto, que son los que van a manejar más información privilegiada, pues es donde queremos monitorizarlos. ¿Vale? También nos están preguntando por el tema de formación, que si es necesario a nivel de administrador o lo gestionáis vosotros o dentro de la empresa el responsable informático lo va a poder gestionar. El responsable de informática lo puede gestionar, ¿vale? Tanto si está en cloud como si está en on-premise. Es decir, al final cualquier empresa que tenga un responsable de informática que está acostumbrado a temas de seguridad, de dar derechos a usuarios, etcétera, en día y medio tiene la herramienta más que controlada, ¿vale? Es más, antes estar con una idea clara de lo que queremos hacer con la herramienta que luego lo que es la implantación de la misma. Es decir, sentarnos, ver a qué usuarios queremos monitorizar, qué queremos monitorizar, a qué horas del día. Tú haces un diagrama de lo que quieres hacer para luego plasmarlo en la consola, ¿vale? La consola es muy sencillita de usar, como habéis podido ver. Vale, pues muy bien. Con esto ya daríamos por cerradas la ronda de preguntas. Agradeceros a Eduardo, Clara y Carlos vuestro tiempo, vuestra presentación y bueno, a todos los asistentes agradecerles su asistencia y espero que les haya servido mucho esta sesión que hemos organizado para hoy y que tengáis buen día.